No es necesario profesar religión alguna para entender el valor e interés que la Biblia tiene como compilado histórico de varios libros que abarcan miles de años de importante historia humana. Para escépticos y creyentes, y quizá por diferentes razones, es un libro simplemente fascinante. Su extraordinaria preservación, su coherencia interna, sus profecías, hacen que los primeros se devanen los sesos buscando explicaciones naturales y que los segundos vean incrementada su fe. En definitiva, la Biblia, como lo demuestran los números, fue, es y seguirá siendo un tema digno de interés para todos, especialmente sus misterios. Aquellos puntos que ponen a prueba cualquier escepticismo, aquellos textos que quizá despertaron una sonrisa en algún momento en la boca de los más incrédulos y que con el tiempo fueron reivindicados, causando asombro y sorpresa. Ya hicimos un video con 7 misterios sobre la Biblia, el libro de los libros. Hoy hacemos esta segunda parte con 7 enigmas nuevos, 7 hechos dentro de la Biblia o relacionados a la misma que no son nada fáciles de explicar y que sin embargo están ahí a la vista de todos. Pueden ser investigados por cualquiera de ustedes. Prepárate muy bien, pues estos son 7 nuevos misterios de la Biblia. Número 7. La Biblia no es un libro de ciencia. Sin embargo, contiene muchas declaraciones en sus poemas, profecías, leyes o relatos que son científicamente exactas de forma muy poco común para la época en que fueron escritas. Tomemos por ejemplo el caso de Isaías capítulo 40, versículo 22. Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos habitantes son como langostas. Esto fue escrito hace miles de años. Y permíteme recordarte que hoy, en el siglo XXI, existen millones de personas que afirman que la Tierra es plana. Sin embargo, la Biblia menciona varias veces que es redonda. Y no solo eso, incluso menciona que flota en el espacio, como podemos leer en el libro de Job, capítulo 26, versículo 7. Él extiende el norte sobre el vacío, cuelga la tierra sobre nada. Incluso civilizaciones como los griegos, que creían que la tierra era esférica, a su vez creían que era sostenida en los hombros por un gigante llamado Atlas. Pero la Biblia afirmaba que flotaba en el vacío y colgaba de la nada. Ejemplos hay muchos de exactitudes que parecen casi anacrónicas en los textos bíblicos, pero ya que estamos hablando de la tierra, una de las más bellas está en la descripción del ciclo del agua en Eclesiastés, capítulo 1, versículo 7. Todos los ríos van al mar, pero el mar no se llena. Al lugar donde los ríos van, ahí vuelven a ir. Este proceso es un concepto de la meteorología que era desconocido en la época en que se escribió ese texto, siendo la exactitud científica de la Biblia en estos y muchos otros textos uno de los mayores misterios de la misma. Número 7. Número 6. Durante el año 1947, en las cuevas de Qumrán, cerca del Mar Muerto, se hallaron más de 900 manuscritos bíblicos y no bíblicos.
algunos de más de 2000 años de antigüedad. El hallazgo más destacado fue una copia casi completa del libro de Isaías, fechada en el siglo II antes de Cristo. Cuando los textos de Isaías del Mar Muerto se compararon con manuscritos 1000 años más recientes, por ejemplo, el Códice de Leningrado, coincidían en más del 95% del texto de forma exacta. En cuanto al 5% restante, era fácil de explicar por pequeños errores de puntuación y en ningún caso afectaba el sentido de lo escrito. ¿Entiendes lo asombroso que es esto? Hablamos de más de 1000 años de copias manuales, sin imprenta ni control digital, copias hechas por seres humanos, y no hubo errores significativos. Esto contradice lo que normalmente sucede con textos antiguos, en los cuales tan solo tras un par de décadas, a veces los textos finales quedan irreconocibles al comparárselo con los originales. ¿Cómo se preservó tan fielmente? Teorías hay muchas, pero no deja de ser un hecho sorprendente y único que hace a la Biblia diferente a todos los demás libros. Número 6. Número 5. Saulo de Tarso era un judío fariseo del siglo I, absolutamente fanático y célebre por ser un perseguidor feroz de los cristianos, a quienes él veía como judíos apóstatas. Su existencia está bien documentada tanto por fuentes cristianas como por fuentes no cristianas, como por ejemplo Flavio Josefo, Tácito y Suetonio. Según sus propias palabras, registradas en la Biblia, a Saulo de Tarso se le apareció Jesús de Nazaret resucitado en su camino hacia la ciudad de Damasco, tras lo cual quedó ciego y tras ser curado por los cristianos, se convierte a la fe de ellos bajo el nombre de el apóstol Pablo. Llevando esta nueva fe judía a todos los rincones del Imperio Romano y contribuyendo a la propagación del cristianismo primitivo más que ningún otro seguidor de Jesús. ¿Cómo puede un fanático religioso cambiar su fe de un momento para otro para adoptar la de aquellos a quienes mataba? ¿Cómo puede un hombre renunciar a su poder, su prestigio y sus riquezas para abrazar una fe que era ilegal y someterse a constante persecución, peligro y burla? Estas son solo algunas de las preguntas difíciles de responder referentes a la conversión del apóstol Pablo, el cristiano más influyente del primer siglo, para muchos historiadores probablemente más influyente que todos los apóstoles juntos, ya que nadie escribió tanto y proclamó tanto aquella fe como este hombre, Saulo de Tarso, quien pasó a ser reconocido como el apóstol Pablo. Su experiencia en el camino a Damasco sigue siendo un misterio para muchos, ya que no hay explicación lógica para una transformación tan radical como esta, firmemente atestiguada por diversos historiadores que simplemente no podían comprender la transformación de aquel líder fariseo al cristianismo. Número 5. Número 4. En el libro de Josué, capítulo 6 de la Biblia, encontramos el famoso relato de la caída de los muros de Jericó mediante un milagro. El ejército de Israel rodeó la ciudad y, tras hacer sonar sus trompetas, los muros cayeron. La historicidad del relato era, por supuesto, muy debatida, y la caída de dichos muros se consideraba un mito sin base histórica alguna. Pero John Garstang,
un célebre arqueólogo, se abocó a la tarea de investigar la zona. En sus excavaciones en Teles Sultán, el sitio tradicionalmente identificado como la antigua Jericó, Garstang descubrió evidencias de muros colapsados, escombros y restos de una ciudad que había sido destruida de forma súbita. Entre sus hallazgos más llamativos hubo restos de muros caídos hacia afuera, lo que interpretó como evidencia inusual, ya que las murallas generalmente colapsan hacia adentro en caso de asedios. Evidencias de una ciudad aparentemente destruida por fuego, lo que encajaría con el relato bíblico de Josué 6, que describe cómo Jericó fue incendiada tras la caída de sus muros. Fragmentos de cerámica que él fechó en torno al 1400 a.C., lo cual coincidía con el modelo cronológico temprano del Éxodo y la conquista de Canaán. No es fácil explicar la caída repentina de los muros de una ciudad de la antigüedad, y menos hacia afuera. Por supuesto, los más escépticos especulan con alguna clase de sismo, pero sería una tremenda casualidad que ocurriera justo cuando los israelitas estaban asediando la ciudad tocando sus trompetas. Sea cual sea la teoría, la caída de los muros de Jericó, un hecho comprobado por la arqueología, no deja de ser un misterio. Número 4. Número 3. En el libro de Génesis, capítulo 19, se relata la destrucción de una ciudad llamada Sodoma mediante una lluvia de fuego y azufre ocasionada por Dios. Aunque no explica exactamente cuáles fueron los medios empleados para ocasionar dicha lluvia. Aunque el relato bíblico es sobrenatural, se ha buscado evidencia de un evento real. Para sorpresa de muchos, se ha encontrado y mucha de la evidencia es inexplicable. El sitio de Tel el Hamán, en Jordania, lugar probable de la antigua Sodoma, muestra signos de destrucción repentina cerca del año 1650 a.C. por una posible explosión aérea similar a la de Tunguska, según estudios recientes. Rastros de azufre están encima de todos los escombros, lo cual ha llevado a algunos científicos a teorizar con la caída de un asteroide sobre un volcán cercano, lo cual podría haber ocasionado una lluvia de fuego y lava sobre Sodoma. A veces las explicaciones ofrecidas por los más escépticos son casi tan difíciles de creer como los mismísimos milagros. El caso es que existe evidencia arqueológica de que existió una ciudad en ese lugar y que fue destruida de forma repentina por una lluvia de azufre ardiente y lava. En la Biblia está el relato en el cual Dios mismo es el protagonista, aunque puede que haya usado elementos de la naturaleza para dicho cometido. Para los incrédulos puede haber otras explicaciones. Como sea, no deja de ser un misterio que la única crónica de este hecho esté narrada con detalles en la Biblia de boca de un sobreviviente, Lot, quien escapó de la ciudad antes que la destrucción aconteciera. Número 3. Número 2. Uno de los más grandes misterios de la Biblia es sin duda el diluvio universal. Y es un misterio porque todos los personajes de la Biblia, todos sus profetas y líderes espirituales, incluyendo el mismísimo Jesús de Nazaret, daban al diluvio como un hecho histórico y no como una simple parábola. El asunto es que existe evidencia de que en el pasado la humanidad entera enfrentó alguna clase de diluvio inmenso de carácter catastrófico. ¿Cómo lo sabemos? Porque muchísimas culturas alrededor del mundo tienen leyendas de un gran diluvio.
No solo eso, sino que en cada mito de cada cultura hay elementos en común. Por ejemplo, que se salvaron en una arca o barco, que se salvaron solo 8 personas, u otros detalles como por ejemplo que los sobrevivientes enviaron una paloma para saber si la tierra se había secado. Así es que tenemos a China, el mito del emperador Yu y la gran inundación. India, la historia de Manu y el pez, muy similar a Noé. Sumeria, la famosa epopeya de Gilgamesh, que es muy similar también al relato bíblico. Grecia, el mito de Deucalión y Pirra. Mesoamérica, mitologías mayas y aztecas incluyen destrucciones por agua. Culturas indígenas de América del Norte, Australia y África también conservan mitos del agua como fuerza destructiva y regeneradora. ¿Cómo es posible que todas las culturas antiguas, sin conocerse entre sí y en diferentes partes del mundo, tengan relatos con ciertas similitudes sobre un mismo hecho global, si este hecho nunca sucedió? Está establecido por la ciencia que detrás de los mitos generalmente hay hechos que se van distorsionando con el tiempo. Este parece ser el caso del diluvio, el cual parece haber sucedido, aunque es un misterio y nos deja llenos de interrogantes al respecto. Número 2. Número 1. Cuando Jesús de Nazaret se proclamó el Mesías de los judíos en el año 26 de la era común, fue aceptado como tal por miles de judíos que se hicieron sus seguidores. Todos ellos esperaban que los liberara del yugo romano y reinara desde Jerusalén sobre la humanidad, como habían profetizado todos los profetas previos. Ninguno de ellos esperaba que su líder fuera a morir. Eso está claro no solo con una lectura de la Biblia, sino con la lectura de otros textos judíos de la época y sus expectativas en cuanto al Mesías. El caso es que Jesús de Nazaret murió, fue ejecutado por el Imperio Romano. Y aquí viene el mayor misterio de la historia de la humanidad. Los evangelios afirman una y otra vez que Jesús resucitó, no como un espíritu o un fantasma, algo que se dice él mismo negó ser, sino como lo que era, un ser humano. De hecho, el apóstol Pablo, a quien ya hemos mencionado antes en este top, afirma que se apareció a más de 500 personas en una ocasión. Es algo extremadamente difícil mencionar a 500 testigos de un hecho que no sucedió, ya que por lo menos alguien de entre todos ellos podría haberlo negado. Cuando un líder religioso muere, generalmente su tumba se vuelve sagrada y objeto de peregrinación. Con sus restos se hacen reliquias. Sin embargo, esta nueva secta judía afirmaba que su líder se había levantado de la tumba y caminaba entre ellos a veces. No es un fenómeno nada frecuente en la historia de ninguna religión que un líder prediga que va a morir y resucitar, y que muera y luego de muerto convenza a sus seguidores que de hecho resucitó. Ponte a pensar en algo. Ser cristiano en esa época era sumamente peligroso. Te exponías a la muerte, a la tortura, al peor de los escarnios públicos. ¿Por qué cientos de personas saldrían de pronto como locas a decir que habían visto a su líder vivo, dispuestas a hacerse matar de formas horribles, como efectivamente sucedió, si todo fuera una confabulación, un invento de ellos mismos? Lo más misterioso de todo es que los enemigos del cristianismo jamás negaron que la tumba de Jesús había quedado vacía y el cuerpo había desaparecido. El propio Talmud de los judíos afirma que este Jesús murió colgado y que su cuerpo fue robado por los discípulos para decir que había resucitado. Varias fuentes romanas indican lo mismo.
Pero si no resucitó y el cuerpo seguía allí, ¿no era más fácil mostrar el cuerpo como evidencia de que seguía muerto? Pero si desapareció robado por sus discípulos, ¿se imaginan a un grupo de cientos de personas deshaciéndose del cadáver de su líder amado para luego inventar que resucitó y después hacerse matar basados en la fe de dicha resurrección? Porque entendamos esto, para los cristianos primitivos, si no hubo resurrección, su fe no tenía sentido alguno. Toda su fe se basaba en dicha resurrección y hasta el día de hoy el eje central del cristianismo es la muerte y resurrección de Jesús. El impacto de la muerte y resurrección de Jesús es el misterio más grande de la Biblia. Si fue un hecho verídico, obviamente es el hecho más inexplicable de la historia humana. Pero si fue una farsa, entonces fue la farsa más brillante y a la vez más estúpida jamás montada. Una que convenció ciega y repentinamente a miles de personas al punto de dar su vida. Número 1. Si el video te gustó, agradecería mucho tu pulgar arriba. Comenta con confianza. A veces, la mejor parte del video es justamente los comentarios. Te habla Dodros y te deseo buenas noches.